Como olor fragante, Señor, porque tú nos has redimido, nos has hecho libres, nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni plata, sino con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eres digno de suprema alabanza y adoración, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre damos la gloria, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre damos la gloria, porque tú eres digno de suprema alabanza, en el nombre de Jesús. Dios es digno de alabar, hermanos. Y la Biblia dice que Abraham se fortalecía dando gloria a Dios. Abraham se fortalecía dando gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de los Salmos, más precisamente al Salmo 11. Salmo 11. Lo que quiero hablar, hermanos, hoy, lo quiero hablar con mucho respeto. Con mucho amor también, quiero hablar de este tema. Y hablar la verdad sin amor es brutalidad. Hablar la verdad sin amor es brutalidad. Pero el amor sin verdad es un sentimiento pasajero, nada más. El amor y la verdad tienen que estar juntos siempre. Siempre. Por eso la palabra de Dios dice, hablen la verdad en amor. Entonces, el amor tiene que estar siempre con la verdad y la verdad con el amor. Porque cuando uno habla verdad, 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 pero no lo hace con amor, se vuelve un bruto. Pero si uno habla, si uno es todo amor y no hay verdad, bueno, eso es un sentimentalismo que tampoco funciona. Es bueno que los niños se hayan ido a la escuela bíblica. Y es bueno que tengan su escuela bíblica. Hace poco vinieron de un campamento muy lindo. Pero nosotros como padres no debemos simplemente dejar la responsabilidad del crecimiento espiritual y bíblico de nuestros hijos en manos de las maestras, de los profesores. Está bien, ellos hacen su parte y está muy bien. Pero nosotros no podemos descansarnos en el trabajo de ellos y nosotros no hacer nada. Gran parte del crecimiento espiritual de nuestros hijos no tiene que estar en manos solamente de los profesores de escuela bíblica. Tiene que estar en manos nuestras. Y tenemos que estar cerca de nuestros hijos, muy cerca, lo más cerca posible. ¿Por qué digo esto? En la Biblia encontramos un rey, que es David, que fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Pero saben que como padre no fue muy buen padre. De hecho, si uno lee detenidamente la historia de David, va a encontrar algunos versículos que dice que él no tenía idea de lo que hacían sus hijos. Si entraban o salían. Lo que nos damos cuenta de los horrores familiares que hubo en la casa de David, porque él fue un gran rey, pero como padre no fue realmente alguien que nosotros dijéramos digno de imitar. Nosotros, hermanos, los que somos padres, estemos muy cerca de nuestros hijos. Ayer nos pasó a mí y a mi esposa que ella tuvo la idea de ir a una librería acá cerca. Y bueno, los tres, digo los tres porque el hijo mío aprendió a leer ahora hace poco. Y ahora lee todo. Va por la calle y va leyendo y bueno, a los tres nos gusta leer mucho, a mí me gusta leer mucho más todavía. Paso el día igual leyendo, no soy de mirar televisión, pero mi entretenimiento es la lectura. Entonces yo voy a una biblioteca y bueno, es para mí un paraíso. Pero bueno, fuimos a una biblioteca acá cerca. Mi esposa me dice, le van a contar cuentos a los chicos. Y bueno, uno piensa, bueno, le contarán Caperucita
rosa, qué sé yo, algo de eso. Y roja, Caperucita Roja. Claro, porque los libros que yo leo son de Bauman y de otros tipos, aparte de los libros cristianos. Ahora estoy leyendo Educación Cristiana del pastor Manolo Sierra, no sé si lo conocen. Bueno, leo varios libros a la vez. Y bueno, porque es lo que me gusta. Y bueno, lo llevamos a Efraín a que él estuviera, iban a contar un cuentito. Y mientras él estaba sentado en primera fila con otros niños, yo me fui a ver libros por ahí. Pero algo dentro mío me dijo, acércate a tu hijo. Y yo estaba en la otra punta de la librería. Pero no fui rebelde a la voz interna, que obviamente es la voz del Espíritu de Dios. ¿Vieron como el Chapulín cuando dice que detectaba la presencia del enemigo? Bueno, algo así me pasó, entonces dejé lo que estaba haciendo, que estaba en la otra punta de la librería, y me fui al lado de él. Y en eso que el hombre empieza a contar el cuento y de repente veo que saca una bandera con muchos colores. Y después me fijé en los tenis y tenía también muchos colores en los tenis. Entonces, ni lerdo ni perezoso, dije, ¿qué hago acá? Porque está en primera fila, el hombre 2x3 le hablaba también. Digo, no me importa. Fui, lo agarré del brazo y le dije, de acá nos vamos. De acá nos vamos. Hermanos, estamos viviendo en una sociedad caótica. Lo que estamos viviendo ahora, no es necesario que diga qué bandera era. La de todos colores, que no es precisamente la del pacto de Dios con nosotros. Bueno, el enemigo siempre quiere copiarnos, pero hermanos, tenemos que estar muy cerca de nuestros hijos, por lo que vamos a leer hoy aquí en la palabra. Yo en realidad tenía otro mensaje, pero con esta experiencia que tuve dije, bueno, la iglesia necesita también no solamente escuela bíblica, sino escuela para padres. La iglesia cristiana, no digo esta iglesia, la iglesia cristiana alrededor del mundo no solo necesita escuela bíblica para niños, necesita escuela para padres. Porque esto que voy a decir, nadie se asuste, lo voy a decir con mucho amor, pero vienen por nuestros hijos. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que había un acreedor que quería hacerse de las riquezas de una viuda, pero como la viuda no tenía para darle, dice, no me importa, si no tenés dinero, me voy a hacer de tus hijos. Y dice que la viuda se tuvo que encerrar y buscar ahí la presencia de Dios. Hermanos, nuestros hijos, que de paso digo, no son nuestros, Dios nos los prestó, pero nos los dejó a cada uno de nosotros, a los que somos padres y a los que van a ser el día de mañana, nos lo dejó para que los preparáramos para la gloria eterna. Para la gloria eterna. No permitamos que Satanás y sus demonios, no hable de demonios, sí, que Satanás y sus demonios vengan a tocar a nuestros hijos. No lo permitamos. Rodeémoslos de oración, de escritura de la palabra de Dios, ayunemos, hagamos lo que sea, pero estemos siempre ahí con nuestros hijos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 11, versículo 1. En el Señor he confiado, dice el salmista David. Y qué tremendo, hermanos, que es esto que está diciendo David y qué bueno que es lo que podamos vivir también nosotros. Confiar en el Señor. Acá dice claramente, en el Señor he confiado. Y vaya que David confiaba en Dios. La palabra de Dios dice, no lo busquen en el Salmo también 26, dice, he confiado a sí mismo en el Señor sin titubear. Qué confianza que tenía David en Dios. Dice que confiaba en el Señor sin titubear, sin vacilar, sin oscilar, sin fluctuancia. No era fluctuante la confianza que David tenía en la presencia de Dios. De hecho, él mismo puede llegar a escribir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Jehová es mi salvador, dice. Jehová es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me va a fatigar de día ni la luna de noche. El Señor me va a guardar de todo mal.
y nosotros estemos confiados, hermanos, de que Dios va a guardar nuestros hijos, de que Dios va a guardar nuestra familia, pero también hagamos nuestra parte. Hay un dicho allá en Sudamérica, no sé si acá también, que dice, a Dios orando. Ah, bueno, acá también. Porque algunos dejan todo para Dios y no hacemos nuestra parte. Pero la Biblia dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Lo que quiere decir que Dios hace su trabajo y nosotros colaboramos con Él también. No porque Él no lo pueda hacer solo, porque si es Dios, Él es todopoderoso. Pero bueno, Él espera que nosotros hagamos también nuestra parte. David entonces comienza este salmo diciendo, he confiado a sí mismo en el Señor. O sea, él no tropezaba, él no vacilaba en su relación con el Señor. Dice el versículo 1, ¿cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Por qué aquí los malos tienden el arco? Hermanos, lo que estamos viviendo ahora, permítanme la mala expresión, este vómito diabólico que hay en el mundo, es algo planificado y bien organizado. Y nosotros como iglesia no podemos ser desorganizados frente a un ejército que es bien organizado. Quienes estuvieron, por ejemplo, en el espiritismo, saben bien que el ejército diabólico, satánico, es un ejército organizado. Por eso Pablo habla de principados, potestades, poderes de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la palabra de Dios entonces nos enseña que aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto. ¿A quiénes? A los rectos de corazón. Hermanos, desde el momento en que nosotros nos entregamos a Cristo, entramos en una batalla espiritual. Entramos en una guerra espiritual. Nosotros estamos en guerra. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida. Porque estamos en una guerra. Del momento que dijimos, Señor Jesús, ven a mi vida, perdona mis pecados, rompe las cadenas y nos entregamos de corazón al Señor, se desató una guerra espiritual. Pero ¿saben algo? Estamos en victoria siempre. Estamos en victoria siempre. Porque el Señor nos ha dado la mejor de todas las armas, que es la hermosa presencia del Espíritu Santo con nosotros. Y su palabra. Esta guerra espiritual no es de ir atando al diablo por todos lados, desatándolo, declarando, decretando, vieron como muchas veces se hace. No, la mejor guerra espiritual que nosotros le hacemos al enemigo se encuentra en Pedro, que dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Esa es la mejor guerra que le podemos hacer al enemigo, estar sometidos a la presencia de Dios, estar sometidos a la voluntad de Dios. Caminar en los planes y en los propósitos de Dios. Esa es la guerra espiritual. Me acuerdo que allá en Sudamérica se usa mucho de ir tirando aceite por las calles y había uno que dice que es profeta y qué sé yo, que se subió en helicóptero y tiraba aceite. No sé para qué. Se podría donar ese aceite. Porque dice que sea guerra espiritual de esa manera. Eso no es guerra. Nosotros tenemos una guerra espiritual y estamos en una batalla por la verdad de Dios. Estamos en una batalla por la verdad de Dios. Miren lo que dice el versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hermanos, ¿y cuáles son los fundamentos? Los fundamentos son las bases de la vida de una sociedad, de la vida de un individuo, de un país, de una nación. Esos son los fundamentos. Son los cimientos. Imagínense usted un cimiento, una casa sin cimiento. Se va a desmoronar. Por eso la hermana Agustina leía en un principio Mateo 7, que habla de los dos cimientos, los que edificaron sus casas sobre la arena, que representan los pensamientos mundanos y las filosofías mundanas, y sobre la roca, que representa la palabra de Dios y la presencia de Cristo. Pero acá dice,
Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y estamos en un momento realmente profético. La palabra de Dios dice que en el postrer tiempo muchos apostatarán de la fe, escuchando, por eso hay que ser muy selectivo con lo que uno escucha, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos apostatarán de la fe. Muchos van a apostatar de la fe escuchando a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. Esa es la hora que estamos viviendo ahora, de apostasía, donde muchos se apartan del Señor, donde encontramos personas que un día ministraron la alabanza, como un famoso cantante de Brasil que ministraba la alabanza y que todo el mundo decía que era el ungido del momento, y hoy por hoy ese varón no dejó de ser un varón porque nunca va a dejar de ser un varón, pero no parece varón. Estas cosas son complicadas de hablar, pero hay que hablarlas por el tiempo en el que estamos viviendo. Hay que hablarlas por el tiempo en el que estamos viviendo. Mi hijo tiene 4 años, pero yo no tengo ningún problema en decirle, hijo, vos lo que tenés entre las piernas dice que sos varón, dice que sos un varón. Claro, no le puedo explicar biología, ciencia, pero hermano, nosotros tenemos que tener esa claridad con nuestros hijos, porque el día de mañana les va a pasar que van a ir a un lugar, les van a leer un cuentito y le van a hacer la cabeza con otra cosa. Pero la mejor manera de contrarrestar el error, ¿saben cuál es? Estar llenos de la verdad de Dios. Estar llenos de la verdad de Dios. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que estar llenos de la verdad. Y acá dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Otra traducción dice, cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Otra traducción dice, y cuando las bases mismas se vienen abajo, ¿qué puede hacer el hombre honrado? Cuando las bases mismas, una de las naciones más grandes del mundo, ¿saben cuál es? Estados Unidos. Y de las más poderosas. Las bases de Estados Unidos en un principio fueron bíblicas. Por eso ese país pudo ser enaltecido como fue enaltecido. Porque tuvo presidentes cristianos llenos del Espíritu Santo, porque hubo muchos avivamientos y despertares espirituales, tales como por ejemplo con el evangelista Billy Graham y tantos otros hombres y mujeres de Dios que Dios había levantado. Entonces Estados Unidos por mucho tiempo fue una nación con bases y cimientos sólidos, pero hoy uno mira a esa nación y a las naciones de la tierra y ve que ya no hay solidez en los cimientos, porque estamos, como dijo un filósofo llamado Bauman, estamos en una modernidad líquida, con un amor líquido y con una sociedad líquida donde lo sólido ya no existe. ¿Cuántos han escuchado la expresión modernidad líquida? ¿Ninguno? Allá uno. Sociedad líquida y amor líquido. Hablando de que cada vez más en las sociedades todo se vuelve superfluo, pasajero, efímero. Por eso hoy, hermanos, pasa que los matrimonios se casan y antes era para toda la vida. Hoy la señora se le quema un poco la milanesa o el sándwich, el bocadillo se le quemó y ya hay divorcio en puerta por eso. Miren, si yo fuera por el tema de la cocina, por eso es que no engordo mucho. Ahora después tengo lío en casa. Pero hoy se divorcian, se separan, vuelven, van. Hasta ya se habla de que hay géneros fluidos, de que, por ejemplo, yo ahora me siento varón, pero dentro de un rato, cuando termina el culto, no sé qué me voy a sentir, capaz que una jirafa por la altura que tengo. Pero estamos viviendo en esa sociedad que a nosotros nos causa gracia, pero hay gente que se lo cree. Y hay gente que lo defiende. Es increíble. Estos días hablábamos con el pastor Anderson. No tenemos nada en contra de los animales.
Nos encanta, más la Biblia habla en Levítico de cuidar los animales, de que si uno ve un pajarito que se cayó de su nido, lo tiene que agarrar y llevarlo si encuentra a la madre. Bueno, la Biblia habla mucho del cuidado de la ecología y de los animalitos, y si uno encuentra el asno del vecino que está perdido, bueno, dice no lo dejes tirado por ahí, agarrá ese asno y llévalo a la casa del vecino. Y bueno, habla que el hombre justo tiene que cuidar su bestia, su animal. Por eso no, el cristiano no es que llega a su casa y está todo ungido y patea al perro, al gato. No, porque la Biblia habla que tenemos que cuidar a los animales. Pero hablábamos con el pastor Anderson de los extremos. Porque hoy hay más amor por un huevo de avestruz que por un niño por nacer. Hoy hay más amor por un huevo de avestruz que por un niño por nacer. Es más, una activista vegana, no tenemos nada en contra de los veganos, si alguno quiere ser vegano, está bien, se pierde lo más rico, un buen asado, churrasco, el bocadillo de pollo, me encanta. Pero bueno, si alguno quiere ser vegano y su conciencia o vegetariano, bueno, está bien. Pero miren lo que dice una persona de una organización de esas que son en defensa de los animales. Dice, no habría ninguna razón para creer que un ser humano debe tener derechos especiales. Una rata, un cerdo y un perro es lo mismo que un niño. Y aparte se lo cree, que una rata, un cerdo y un perro es lo mismo que un niño. Después dijo, porque todos ellos son mamíferos. Así que como todos toman de la leche de la madre, es lo mismo un perro que un gato que... Bueno, después dijo esta mujer, 6 millones de judíos murieron en los campos de concentración, pero este año van a ser sacrificados 6.000 millones de pollos en los mataderos. Comparando el holocausto nazis, en donde murieron millones de judíos, de homosexuales y de personas de color, murieron millones, y esta mujer los compara con la matanza de pollos. Esa es la sociedad que estamos viviendo. Y la Biblia dice, si los fundamentos fueren socavados, fueren sacudidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer del justo en una sociedad como esta, que humaniza a los animales? Que humaniza a los animales, le ponen la gomita en el pelo al perro, lo bañan todos los días, le dan besos en el hocico. Son cosas que uno ve que el ser humano va humanizando. Una vez estaba hablando con una joven de una iglesia allá en Uruguay, y yo veía que ella le hablaba al perro y le decía, hijito mío. Y después venía la otra, ¡ay, está mi nieto! Y yo digo, estamos todos. Pero es lo que está pasando. Es lo que está pasando en la sociedad. En el 2017 saltó a la palestra una publicación que dice, salva el planeta, no tengas hijos. Salva el planeta, no tengas hijos. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué hará el justo? Hoy por hoy es normal legalizar la muerte de los inocentes. Y hay gente, principalmente, perdónenme las mujeres, pero principalmente quienes están detrás de todo este fenómeno de legalizar el aborto, que es la matanza de niños inocentes. Hoy valoran entonces más a un animal que a un niño por nacer, legalizan la muerte. Se le dice interrupción del embarazo, pero está mal dicho interrupción, porque cuando uno interrumpe algo, después lo vuelve a reanudar. ¿Vieron cómo el enemigo hasta usa? ¿Por qué está bueno hablar todo esto? Está bueno porque la iglesia necesita herramientas para defender con solidez las verdades de la palabra de Dios. Y hoy se le habla de interrupción voluntaria del embarazo.
Pero no es una interrupción, porque cuando uno interrumpe algo, si uno va al diccionario, interrumpir algo es cuando uno interrumpe, pero después vuelve a reanudar lo que había interrumpido. Pero el mundo le pone ese nombre para que no suene feo. Hemos escuchado gente que dice, no, eso simplemente son un feto. Pero la ciencia, ¿sabe lo que dice? Que desde el momento de la concepción hay una vida. En Uruguay tuvimos un presidente que, dicho sea de paso, raramente era de izquierda. Se llamó Tabaré Vázquez, un doctor, un oncólogo grado 5. Todo su equipo de gobierno, lo que vendría a ser el Frente Amplio, que es la izquierda en el Uruguay, a favor de legalizar el aborto. Pero este hombre se paró ante toda la Cámara de Diputados y de Senadores y dijo, como oncólogo que soy, como médico, tengo que decir que estoy en contra del aborto, porque desde el momento de la concepción es una vida. Se puso a todo su partido en contra. Qué bueno que nosotros los creyentes podamos tener la misma valentía, de aunque todo el mundo esté viniendo para acá, si nosotros sabemos que es por allá, podamos ir. La Biblia dice que hay un dicho que dice que los creyentes somos como el salmón, que el salmón es el único pez que nada contra la corriente, y nosotros hoy por hoy estamos nadando contra la corriente. Lo que nos pasó en esa librería más me dejó sorprendido y choqueado, de que fuimos los únicos padres que al ver esa bandera que flameaba ahí, decidimos sacar a nuestros hijos. Los demás estaban contentos, alegres, filmando, sacando fotos. Pero no me importó, dije, aunque seamos los únicos, vamos a ir en contra de toda esta corriente diabólica y satánica. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Ante toda esta batalla que estamos teniendo, hermanos, nos preguntamos qué tenemos que hacer. ¿Qué tiene que hacer el hombre y la mujer de Dios en este tiempo? Lo primero que tiene que hacer es ser un luminar en el mundo, porque la Biblia, ¿saben cómo llama a esta generación? La Biblia llama a esta generación maligna y perversa. Eso está en Filipenses, en el capítulo 2. Dice que esta generación es maligna y perversa. Y en medio de una generación maligna y perversa dice que debemos alumbrar como luminares en el mundo. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo. Por eso esto lo hablo con amor, no es con crítica. Dios quiera que toda esa gente se salve y vengan al conocimiento de la verdad. Como ya ha pasado, hay grandes activistas de todo ese tipo de movimientos que han conocido la verdad de Dios, se han arrepentido y hoy están caminando y batallando por las verdades de la palabra de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ser luz en este mundo, ser sal de la tierra. La palabra de Dios dice en Mateo 5 que tenemos que ser la sal de la tierra. No dice que tenemos que ser, dice ustedes son. Jesús ya lo da por sentado. Ustedes son la sal de la tierra. Y la sal servía para preservar los alimentos y para darle sabor también. Y nosotros, hermanos, estamos en esta tierra. El Señor no nos llevó todavía a su presencia. Y no nos llevó porque quiere que nosotros seamos el instrumento en sus manos para que muchas personas que están en esa oscuridad reciban el amor de Dios. Porque esa mujer que está abortando o ese hombre que está con problemas de identidad, también necesitan que Dios se les revele a sus vidas. También necesitan recibir el amor de la verdad. Encontramos entonces que estamos viviendo en un tiempo que lo definió Enrique Santos Discépolo como un cambalache. ¿Cuántos escucharon alguna vez ese tango? Allá, el Matías. Y bueno, es obvio, la Argentina tiene que escucharlo. Siglo XX cambalache, donde dice que es lo mismo
un burro que un gran profesor. Es lo mismo un burro que un gran profesor. Y esa es la época que nos toca vivir. Ese es el momento que estamos viviendo nosotros. Un momento donde dice la Biblia que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero hay una promesa linda. Aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, dice la Biblia, sobre la iglesia va a amanecer Dios y será vista su gloria. Sobre nuestras vidas amanecerá Dios y será vista su gloria. No tengamos miedo a las tinieblas de afuera, pero estemos llenos de la presencia de Dios. ¿Qué ha de hacer el justo? Llenarse de la palabra de Dios, llenarse de la presencia de Dios. Dice Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos 4, 31. ¿Qué ha de hacer entonces el justo en este tiempo que nos toca vivir? Que seguramente sea el tiempo más peligroso en la era cristiana. Seguramente este tiempo sea el tiempo más peligroso en la era cristiana. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este tiempo que estamos viviendo no es para estar en tibieza espiritual. No es solamente vengo a la iglesia, me siento, alabo, canto, me paro, levanto las manos, me vuelvo a sentar, le digo Dios te bendiga a mi hermano, escucho un mensaje y me voy para mi casa. No es solo eso. Estamos viviendo un tiempo donde la iglesia tiene que llenarse de la presencia del Espíritu Santo. Porque una cosa es tener el Espíritu Santo. Y todos los creyentes del momento en que nos convertimos recibimos por la fe al Espíritu Santo. Pero una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es estar llenos del Espíritu Santo. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo, pero en Hechos 2 dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos 4 dice que volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Lo que nos damos cuenta, hermanos, que la llenura del Espíritu Santo no es algo que se recibe una vez y para siempre. Al Espíritu Santo sí lo recibimos por la fe, pero la llenura, cuando Él nos controla, nos gobierna, lo que otros llaman el desborde, eso tiene que ser continuo. Por eso Pablo le escribe a los Efesios, dice, no se emborrachen con vino. Qué raro que había creyentes que había que escribirle eso. Pero Pablo se ve que se enteró que entre los Efesios había algunos que se emborrachaban y le dice, no se emborrachen con vino, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y aclaro algo, no dice sean borrachos del Espíritu Santo, porque he escuchado predicadores que dicen esa tontería, está borracho del Espíritu Santo. Eso es terrible. La Biblia no habla de eso, la Biblia habla sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Ahí en Hechos 4:31 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando los fundamentos están siendo socavados, la iglesia tiene que pararse con denuedo a hablar la palabra de Dios. Sin miedo, sin temor. Sabiendo, hermanos, que lo que estamos hablando es verdad de Dios. Es verdad de Dios. Entonces, ser luminares en el mundo, ser llenos del Espíritu Santo, ser sal de la tierra, ser luz del mundo, volver a la totalidad de la palabra de Dios. Volver a la totalidad de la palabra de Dios. La Biblia dice que la suma de tu palabra es verdad. No una fracción, no lo que me gusta, no lo que me conviene. Volver a la totalidad de la palabra de Dios. Volver a la totalidad de la palabra de Dios. No podemos entonces, hermanos, vivir esta era cristiana como creyentes tibios. Como creyentes tibios. Necesitamos pedirle a Dios que el fuego de Dios arda en nuestra vida. Que el fuego de Dios arda. Hace unos días hablábamos con el pastor Anderson y analizábamos la vida de Timoteo. Y se ve que Timoteo se estaba apagando porque Pablo tiene que decirle, Timoteo, avivá el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo está el fuego de Dios en nuestra vida? ¿Cómo está el fuego de la presencia de Dios en nosotros? Hay que avivar ese fuego.
¿Cómo lo vivo el fuego? Cuando vengo y me congrego, cuando estoy con otros hermanos, cuando alabo a Dios, cuando leo la palabra, cuando escucho la palabra de Dios, cuando oro. Ahí estoy avivando el fuego de Dios. El otro punto importante de lo que tiene que hacer el creyente, lo estoy diciendo abuelo de pájaro, todo hermanos, por el tema del tiempo, pero otro punto importante se encuentra en 1 de Pedro 3:15. Este es fundamental para esta hora que vivimos. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tienen? Dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Es importante, hermanos, que nosotros defendamos la verdad de Dios, pero lo hagamos con mansedumbre. Lo hagamos con mansedumbre. Presentad defensa con mansedumbre y reverencia y respeto también, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Ahí habla de una palabra y dice razón. En esta era que estamos viviendo, si hay algo que se está perdiendo, es la razón. ¿Se dieron cuenta de eso? Se perdió la razón. Hoy todo es relativo. Hoy nada es absoluto. Nada. Pero nosotros dice la palabra de Dios que que va a venir gente y nos va a demandar razón de la esperanza que está en nosotros. ¿Saben algo, hermanos? Nuestra fe, aunque es fe, también es una fe razonable. Porque nosotros nos podemos sentar con cualquier ateo, agnóstico, lo que sea, y razonar nuestra fe. Y presentarle argumentos sólidos de por qué creemos lo que creemos. Por qué creemos que Dios existe. Ya con Génesis capítulo 1 tenemos suficiente. En el principio creó Dios. Creemos en la existencia de Dios. Y Dios no quiere explicar que Él existe, simplemente da por sentado que Él existe. Pero a veces el mundo precisa una explicación, una razón, y tenemos sobradas razones para creer que esto no fue casualidad. Detrás de cualquier diseño, detrás de esa silla hay un diseñador. Detrás de este púlpito hubo un diseñador. Detrás de todo lo que nosotros vemos hay un diseñador. Y detrás de este universo, que tiene un ajuste fino, que está hecho perfectamente, encontramos también que hay un diseñador inteligente. Y ese diseñador no es nada más ni nada menos que Dios. Si yo fuera por la playa Las Teresitas, ¿cuántos han ido a la playa Las Teresitas? Yo no he ido desde que llegué, pero dicen que es muy linda. Bueno, si yo fuera caminando por la playa Las Teresitas y encuentro una frase, por ejemplo, mi nombre, Jerónimo Camilo. Pues mi otro nombre es Camilo, por si es más fácil, para que no me digan Gregorio, ni Genaro, ni Jeremías. Si yo encuentro en la arena Jerónimo Camilo, enseguida voy a pensar que detrás de esa escritura hubo una mano inteligente, que no fue que el viento hizo que se formara justamente mi nombre, mis dos nombres. Y lo mismo ocurre cuando uno ve todo lo que nos rodea. Uno ve la mano inteligente de Dios detrás de todo. Un científico dijo hace muchos siglos atrás, porque los científicos más importantes en la historia fueron creyentes. Un científico dijo, el dedo pulgar de cualquier persona me habla de la existencia de Dios. Porque cada parte de nuestro cuerpo, hermanos, cada parte de nuestro cuerpo, si realmente la pudiéramos analizar, encontraríamos cosas sorprendentes. ¿Y qué hablar del ADN, por ejemplo? ¿Qué hablar del ADN? Si hoy hubiera un crimen y yo, me pongo yo de ejemplo, mato a alguien y se me cae un pelo en el crimen, en la escena de crimen, va a venir policía científica, van a agarrar ese cabello, lo van a analizar y van a decir, este cabello le pertenece a un hombre.
lo que es Dios. Todo apunta a la existencia de Dios, pero en este mundo que estamos viviendo prefieren creer en otras cosas. Prefieren creer en otras cosas. ¿Y es por qué? Por lo que dice este salmo. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Y por último, y con esto vamos terminando, y de verdad vamos terminando, ¿no? Como muchas veces decimos los pastores, con esto vamos terminando y nos queda media hora más. No sé, Anderson, si hace eso. No hace. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Acá Pablo hace un ruego. Y en medio de una sociedad en donde está socavando los fundamentos de la rectitud, de la justicia, de la verdad, de la familia, de la iglesia, del amor puro, sano y verdadero, en medio de una sociedad que viene socavando y que viene luchando y que viene forcejeando, Pablo le escribe a los tesalonicenses y le dice, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hablando del tiempo final, respecto de los últimos tiempos, dice, y nuestra reunión con Él, ¿cuántos saben que nos vamos con Él? ¿Se acuerdan la canción que cantábamos, ya viene Cristo, señales hay? La cantaban, ¿no? Almas salvadas viene a buscar. Me miran como si yo tuviera 80 años más o menos. Estoy cerca de los 40, pero... Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Y qué rogaba Pablo? Que no se dejen mover fácilmente. Que no se dejen la palabra ahí literalmente, ¿saben cuál es? En el griego, no se dejen sacudir fácilmente. No se dejen sacudir fácilmente, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, en este tiempo final, donde los fundamentos están siendo socavados? No dejarnos mover fácilmente. Los músicos pueden ir pasando. No dejarnos mover fácilmente. Permanecer firmes en las convicciones espirituales que tenemos. Permanecer firmes en la palabra de Dios. Esta es mi Biblia. Y ustedes tienen la suya. A ver, levanten la mano los que trajeron la Biblia. ¿Y los que la trajeron en el celular? Algunos dicen, abra la Biblia. Ahora tenemos que decir, abra la Biblia y encienda el celular que adentro tiene la Biblia. Pero tenemos acá, hermanos, la palabra profética más segura. La palabra profética más segura. Dice la Biblia, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Hacemos bien en estar atentos. ¿Cuáles son las bases y los fundamentos de la vida del creyente? Se encuentran acá. Se encuentran acá. Esta es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. Porque por ahí hay una doctrina que dice que la Biblia contiene. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y estas son las bases de nuestra vida. Edifiquemos nuestros fundamentos, pongamos nuestro fundamento sobre la palabra de Dios. Pongamos nuestro fundamento sobre estas maravillosas palabras. Y entendamos lo que mismo dijo Pedro, ¿a quién iremos? En medio de una sociedad como la nuestra, ¿a quién iremos? En medio de una sociedad donde socava nuestros fundamentos, ¿a quién iremos? En medio de una sociedad que se ha corrompido y que se ha alejado de Dios, ¿a quién iremos? Si solamente en Cristo hay palabras de vida eterna. Si solamente en Cristo hay palabras de bendición. Si solamente en Cristo hay palabras que nos pueden cambiar y transformar y sanar.
He visto gente siendo sanada simplemente por ponerse a escuchar la palabra de Dios. Sanada físicamente y sanadas en el alma. Por ponerse a escuchar la palabra de Dios. Lo que tenemos en nuestras manos no es un libro cualquiera. No es el Don Quijote de la Mancha, que es un libro hermoso. No es cualquier otro libro, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y tiene poder para sanar al quebrantado. Tiene poder para vendar las heridas. Tiene poder para santificar al que está en pecado. ¿Cuántas veces hemos estado mal delante de Dios y espiritualmente mal y hemos venido a la palabra de Dios y el Espíritu Santo la ha usado para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos y para llevarnos al arrepentimiento? En medio de una sociedad que no tolera la palabra de Dios. Toleran otras cosas, pero no la palabra de Dios. Como creyentes no tengamos vergüenza. No tengamos vergüenza de decirle al mundo entero de que nosotros sí creemos que este libro está inspirado por el Espíritu Santo. Que este libro no es un pensamiento del apóstol Pablo ni de Jesús, que este libro es un libro que en cada uno de los que han escrito en él han sido inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No tengamos miedo de decir eso. ¿Saben por qué? Porque si nos preguntan, nos podemos sentar con cualquiera y demostrarle con argumentos sólidos, no líquidos, sólidos, por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Acá no hay ninguna contradicción. Acá hay 66 libros. Hay 40 autores diferentes que escribieron en 1500 años. 1500 años que no se conocían unos con otros. Sin embargo, no hay entre ninguno de esos autores una sola contradicción. ¿Saben por qué? Porque este libro no es humano, este libro es divino. Este libro es divino. Este libro es divino. Y las bases de nuestra vida, los fundamentos de nuestra vida y de una sociedad tienen que estar sobre este libro. Sobre este libro. Amen la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios. No esperen al domingo. No esperen al jueves. Todos los días. Todos los días. Nosotros tenemos la costumbre con mi esposa que desde que Efraín estaba en el vientre de la madre, cuando llevaba apenas un par de semanas, nos sentábamos todos los días. Me acercaba a la barriga de mi esposa y le leía la palabra de Dios. Porque Dios me enseñó, ¿saben qué? Que aunque la mente de él no entiende, en su espíritu está recibiendo la palabra de Dios. Está recibiendo la palabra de Dios. ¿Hay esperanza para este mundo? Sí la hay. ¿Hay un remedio para este mundo que ha perdido el raciocinio, la brújula? Sí la hay. Esa gente que nosotros mencionábamos que recién no son en sí un enemigo que nosotros tenemos que aborrecer, sino son gente por las cuales tenemos que orar para que el poder de Dios venga sobre ellos y conozcan el amor de Dios, conozcan la gracia de Dios, conozcan la presencia de Dios y conozcan lo que nosotros hemos conocido. Conozcan lo que nosotros hemos conocido. ¿Y qué hemos conocido? A un Dios que es grande. A un Dios que vino al encuentro nuestro. Algunos dicen, no, yo encontré a Dios porque lo empecé a buscar. No, mentira. Cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, Él ya había empezado a buscarnos a nosotros. Yo siempre les decía a los hermanos de allá, dejen de decir que encontré a Dios porque Dios no estaba perdido. Los perdidos éramos nosotros. Los perdidos éramos nosotros. Y el Dios de la Biblia, que es un Dios santo, vino a ese barro miserable, donde nos halló la santidad de Dios un día. Y tomó ese barro miserable que éramos nosotros. E hizo una obra de gracia y de misericordia. Por eso el creyente nunca puede mirar por encima del hombro a ese pecador, a esa mujer que está lejos de Dios, a ese varón que está lejos de Dios. No, tenemos que mirarlos y amarlos con misericordia. Pero ese amor siempre nos tiene que llevar a hablarles la verdad de Dios. Por eso dije en un principio, la verdad sin amor se vuelve muchas veces fría y bruta. Y el amor sin verdad es un sentimentalismo. Pero la verdad con amor puede hacer libre a las personas de las cadenas del diablo.
Comprometámonos, hermanos, a predicar y a proclamar la palabra de Dios. Y hacer esa iglesia militante. Esa iglesia militante. Que en medio de una sociedad que se va corrompiendo, se para a decirle al mundo entero: hay esperanza para el corazón quebrantado. Hay esperanza para el que se arrepiente de sus pecados. Hay esperanza para ese hombre que viene destruido por la vida, por haber caminado lejos de Dios. Pero si viene a Cristo, hay esperanza para él. Hay esperanza para el corazón agobiado. Hay esperanza para la humanidad entera que viene a Cristo y se arrepiente de sus pecados. Si no hay arrepentimiento, no puede haber salvación. Pero si hay arrepentimiento y viene a Cristo, cualquier ser humano es recibido en la presencia de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te honramos y te bendecimos y te exaltamos, porque tú eres claro al hablarnos, porque no andas con vueltas ni tapujos, y porque tú nos dices en tu palabra que si los fundamentos fueren socavados, ¿qué ha de hacer el justo? Y estamos en esa época y en ese tiempo, Señor. Pero ven a llenar tu iglesia del Espíritu Santo y de poder, Dios mío. Ven a llenar nuestras vidas de tu amor y de tu palabra, y a darnos firmeza y claridad, y que podamos sentir en nuestro espíritu, como le dijiste a los tesalonicenses: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Mantén una iglesia firme en tu palabra, firme en lo que hemos creído, Dios mío, firme en las convicciones dadas por el Espíritu Santo. Manténnos firmes y adelante, creciendo en tu obra, Señor. Te damos gracias por esta iglesia, Dios mío. Te damos gracias por nuestros pastores, por el pastor Manolo, Elena, su familia, por nuestro pastor también Anderson, por Vanessa, por su familia y por cada uno de los hermanos, Señor. Te damos gracias por ellos. Gracias te damos, Dios mío. Mantén este liderazgo firme, Señor, en ti. Firmes y adelante, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en ti no es en vano. Señor, te damos gracias y una vez más decimos que la gloria solamente para ti, Padre, para ti, Hijo, y para ti, Santo Espíritu. El único magnífico aquí, Señor, eres tú, Dios mío. No somos nosotros por nuestras capacidades o no de enseñar, sino el único magnífico, el único grande, el único que merece la gloria. Es el Espíritu de Dios, es Cristo y el Padre. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos gozamos, amén, en su presencia, y con este mismo gozo que el Señor nos ha permitido compartir hoy, nos vamos y empezamos la semana. Amén. Quisiera invitarles a todos a que cierren sus ojos y nos vamos a despedir con una oración. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde. Gracias porque tu bendita y santa presencia ha estado en medio nuestro. Gracias porque hemos tenido un momento para alabarte. Gracias porque hemos tenido un momento en el que nos has hablado a través de tu siervo, Señor. Gracias porque nos has fortalecido, Señor, el entendimiento, Señor, porque has fortalecido, Señor, nuestro espíritu en esta tarde, Señor, y nos ponemos en tus manos en esta tarde para que cuando salgamos por esas puertas, esa fuerza, ese gozo, esa renovación y ese entendimiento no quede aquí en estas cuatro paredes, sino que quede almacenado en lo más profundo de nuestro ser, disponible para que tu Espíritu Santo pueda usarlo en el momento que sea necesario tras esas puertas, Padre. Nos vamos de este lugar, pero no nos vamos de tu presencia, Señor. Sabemos que tú vienes con cada uno de nosotros a nuestros hogares. Descansamos, confiamos en ti, Señor, y ponemos esta semana que nos depara, si está en tu voluntad en cada una de nuestras vidas, Señor, que podamos vivirla y recorrerla contigo siempre delante, Padre. Te damos las gracias, infinitamente gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Quedan despedidos. Amén.